amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este dulcerito, esta tienda dulcera. Espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo conmigo. Estoy compartiendo ideas para San Valentín, también igual sirve para otras ocasiones, Navidad, bautizos, cumpleaños, sí, para muchos otros, para también Pascuas, cambiando colores. Ustedes pueden aplicarlo también. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo. Si eres nuevo o no te has decidido en suscribirte, hazlo, que es totalmente gratis. Ahí está el botón rojo o negro, porque creo que YouTube está cambiando el color y creo que actualmente es negro. Comparte también por favor este proyecto y déjanos tu comentario allí en la parte baja. También queremos agradecer a nuestros miembros del canal, a las personas que compran nuestras revistas, a los que están acompañándonos en el chat en estreno. Mil y mil gracias por su apoyo y compañía. Espero que les guste este trabajo y déjanos en el comentario si quieres que sigamos compartiendo este tipo de ideas o para cuándo aproximadamente quieres que empecemos a trabajar Navidad, que normalmente nosotros lo hacemos casi todo el año, pero este año quisimos, por lo menos en mi caso, empezar con San Valentín, luego nos gustaría Pascua, luego Madres y así sucesivamente. Bueno, los estoy leyendo. Empezamos un nuevo proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, estos son los materiales que necesito y algunas pues de las herramientas. Aquí tengo tela Dacron, de esta la han visto en mis proyectos anteriores. Estoy usándola porque pues la verdad no se puede desperdiciar el material y queda muy bonito. Tengo Dacron así en puntos, negro con blanco, y así en este violeta también con unos puntos en contraste. Pueden utilizar foamy, pueden utilizar otro tipo de telas, fieltro también para realizar el trabajo. De estos palitos de paleta, les voy a dar la medida de los míos para que tengan una idea. Entonces estos son de 11 centímetros. ¿Listo? Estos palitos son de 11 centímetros. Entonces aproximadamente 50 palitos para que tengan bastante. Tengo palos de brocheta también. Hay unos más delgados. Esos también sirven. Cartón. ¿Sí? Este es de una caja de zapatos. Cintas decorativas. Tengo unas aplicaciones en foamy, otras así en fieltro, que son para algunos avisos. Una lima para uñas. También un encendedor, tengo de esta cuerda de yute, si tienen de ella bien, si no les puede servir otro tipo de cordón. Tijera silicona de esta pinza, porque con ella voy a ayudarme para cortar los palitos. Lápiz, borrador, pegamento en barra, pegamento líquido, silicona como ya les he dicho. Tengo esta almohadilla para corte, que igual no es que sea esencial, pero si la tienen se pueden ayudar mucho. Recuerden que en la descripción, en la parte baja, allí les dejo la lista de materiales completa, y cuando se usan moldes para mis proyectos, allí también les dejo el enlace. Comenzamos este nuevo paso a paso. Bueno, estas son las piezas que voy a utilizar si ustedes quieren hacerlo del mismo tamaño del mío. Entonces, por ejemplo, tengo en las piezas de cartón, corté dos de 4.5 por 15 centímetros. De las más pequeñas es de 4.5 por 8, son dos, que es la de los laterales. Estas son las frontales, estas son las laterales. De esta es una sola pieza, que es la base, y tiene una medida de 8 por 15 centímetros. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a las piezas de cartón. Y aquí tengo lo que es el techo. Entonces el techo, miren que él va así, va doblado, por decirlo así, en el centro. Y él tiene una medida de 15.2, que va a ser el frente. Estos van a ser los laterales cuando quede así doblado, y es de 16 centímetros el total, y se va a doblar cuando estemos a 8 centímetros. Lo que hice aquí para doblarlo, pues uno, me ayudé con las mismas venas, por decirlo así, o las mismas quiebres del cartón, y lo que hice fue tomar de los mismos palitos de brocheta la regla, lo señalé, y eso me ayuda mucho más rápido a que esto quede así doblado. En cuanto a las telas, foamy o lo que vayan a utilizar para cubrirlo, lo normal que hice fue, por ejemplo, en este caso puse el cartón y corté piezas que me quedaran grandes, de 3-4 centímetros a cada lado. En estas lo que necesito es que la tela cubra el cartón. Ahora igual lo van a ver cómo lo voy a pegar, pero para que sepan cómo saqué la pieza por si lo quieren hacer más grande. Lo importante es que la tela cubra el cartón, y cuando lo pegue, entonces pues quitaría o cortaría el exceso. ¿Listo? Eso voy a hacer con cada una de las piezas de cartón. Aquí igual, miren, les muestro todo
para que sepan cómo sacar sus propias piezas. Aquí pongo este, también lo voy a pegar ahora y el exceso de tela luego lo voy a quitar. En la base estoy cubriendo la base en la parte baja. Luego cuando ya tenga armada, por decir así, la caja principal, entonces voy a cortar una pieza para que me cubra la parte interna. Es así, necesito armarlo para tener aproximadamente esta piecita. Entonces ahora voy a poner a calentar mi pistola de silicona. Igual también me voy a ayudar con un poco de pegamento en barra y empezamos a trabajar. Bueno, entonces voy a iniciar cubriendo cada una de las piezas. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, que este es el techo, entonces voy a aplicar pegamento en barra para que no me queden, por decir así, los grumos de la silicona, que también pueden utilizarla si no tienen el pegamento en barra, ¿no? Sino que yo quiero que se vea bien bonito, que se vea estético. Entonces le pongo el pegamento así, ustedes verán, ubican bien la tela. Ya les va a dar, lo van a pegar. Ella no pega inmediatamente, o sea que pueden quitarla o ponerla dependiendo como ustedes quieran trabajarla. Entonces mire que así me va a quedar cuando le dé el doblez, ¿listo? O le haga el ángulo. Entonces aquí lo que voy a hacer en los extremos es cortar, procurando que me quede muy derechito, cortarlo así para empezar a también pegar las otras, que ahí sí voy a utilizar la silicona, sino que aquí en la parte superior no quería que se viera como los grumos que produce a veces un poquito la silicona. Entonces aquí estoy cortando estos extremos. Y ahora entonces sí voy a pegar con la silicona. Bueno, aquí ya la pegué, entonces así nos va a quedar el techo. Como esta sí se va a ver, no es como de pronto estas piezas que no se van a ver mucho, entonces por eso quiero que quede perfecto, ¿cierto? Sin los grumos. Entonces la voy a dejar aquí a un lado y voy a empezar a cubrir todas las otras piezas. Esta, que es la base, se cubre igual que el techo, como acabé de hacerla, y estas sí la voy a pegar con la silicona. Voy a ubicarla aquí y voy a pegar, a cubrir cada una de estas piezas. Bueno, ya todas las piezas entonces las tengo cubiertas, pero no están bien terminadas. Entonces lo que tengo que hacer ahora es con las tijeras cortar todo el exceso. Entonces, por ejemplo, aquí yo siento donde está el cartón con las telas. Entonces voy a cortar todo eso que no necesito, listo, para que me queden a ras. Bueno, ya las corté, mire que ellas no quedan, digamos, totalmente cubiertas en la parte que se unió, porque esto igual no se va a notar, pero necesito que me quede bien cubierto el cartón, ¿listo? Entonces ahí ya tengo las piezas que son las frontales y las laterales, ya también les mostré el techo y ahora la base. En la base pues podía cortarlo, no había problema si de pronto lo hubiera cortado, pero voy a cortar un rectángulo que me tape la parte
superior, porque esta va a ser la parte superior de mi base de mi cajita, ¿sí? De mi dulcero. Entonces voy a sacar aproximadamente la medida de este rectángulo, lo corto y lo pego igual como hice las otras. Bueno, ahora entonces voy a empezar a formar la caja. En la parte donde estaba, por decir así, pegada la tela y que se va a ver el cartón, por allí vamos a aplicar silicona de una manera moderada para poder empezar a formarla. ¿Listo? Ahora la del otro lado, siempre sobre, ¿sí? No va a ser a los lados o no va a ser por los bordes, sino sobre. Espero que seque y entonces también hago lo mismo con los laterales, con las piezas más pequeñas. Aquí aplico silicona en la parte baja y también a los lados. Bueno, así ya queda lista la caja, por decirlo así, lo que es forrar la cajita y el cartón. Ahora voy a empezar a trabajar con los palitos, ¿listo? Con los palitos que les mostré al inicio. Entonces yo voy a tomar una medida o tomo uno y digo a qué altura lo quiero. Ustedes ya deciden si los quieren más largos o más cortos. En este caso yo los dejé, ya les digo exactamente de qué tamaño. Recuerden que ellos miden, según lo que miden mis palitos, son 11 centímetros. Hay unos que a veces vienen un poquito más largos, de 11.5, ellos varían también. Estos son como de 11.5, 11 centímetros. Y yo voy a cortar los que queden aproximadamente un poquito más de 7 centímetros. Queda como 7 centímetros punto 5 y otros quedarán 7.4, otros 7.3 porque no me quedan perfectos. Entonces lo que voy a hacer es que cada uno de estos palitos tomo el guía, el que yo quiero que quede como la base, por decir así, y lo voy a pasar con lápiz, con lo que sea de ustedes marcan, y luego toman las pinzas o una cuchilla o algo, una herramienta para que ustedes puedan cortar. Entonces yo más o menos a esta distancia y me ayudo con las pinzas y corto las maderitas, corto los palitos. Entonces lo que les digo, ustedes lo pueden hacer con un bisturí o lo hacen así con pinzas. Como no queda tan bonito, entonces por eso fue que yo les pedía una lima de uñas, porque lo que hacemos es que limamos. Entonces no suena muy agradable, pero así lo vamos a hacer. Entonces así hago con los dos, tanto con el largo, que es el que me va a servir como cerca para decorar mi caja, ¿sí? Tanto el largo como los cortos, porque el corto lo va a utilizar para decorar el techo. Entonces el palito en ningún momento se va a desperdiciar. El más largo lo va a utilizar para la cerca y el más corto para una decoración del techo. Entonces así voy a cortar aproximadamente unas 30-35 piezas. ¿Listo? Bueno, entonces ahora voy a empezar a pegarlas en la caja. Entonces yo tengo en los extremos, voy a empatar que me queden dos para que se vea mucho más bonito y no se vaya a ver las imperfecciones de la caja. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a pegarlo con silicona para darle decoración. Si ustedes quieren pintar los palitos, está bien, pero yo no lo voy a pintar porque le quiero dar un efecto rústico, y lo otro es que mi base es muy oscura. Entonces voy a empezar a pegarlos así.
Bueno, así va quedando a los lados. Si ustedes quieren lo ponen más junta, la cerca, más separada, ya va en decisión de cada uno. Igual entonces el mismo proceso es para el frente, porque este va a ser el frente de la caja, ¿listo? Del dulcero. Bueno, así queda entonces ya cubierta. Si quieren, lo que les digo, lo que les decía, ponerlos más juntos lo pueden hacer, o si quieren hacerlos totalmente juntos también, perfecto, va por gusto de cada uno. Ahora aquí normalmente las cercas tienen otro madero que tiende a sujetarlos, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer es cortarlo, que me quede de extremo a extremo. Con la pinza también voy a cortar 2 para cada uno de los lados. Bueno, entonces aquí tengo ya la cerca en los laterales. Ahora en el frontal, como el palito no es tan largo, entonces voy a poner uno y completo, y lo mismo hago abajo, ¿listo? Bueno, así queda la caja, ¿sí? La estructura, por decir, nos falta ya decorarla, pero por ejemplo este estilo de cajas las pueden hacer para muchas cosas diferentes, no solamente para San Valentín, sino para cumpleaños, para el Día de la Madre, para Navidad, sí, cambiando el color de las telas, por ejemplo, o el material con el que ustedes vayan a forrar. Solamente es cambiar un poco lo que es los colores y eso nos va a dar el resultado final. Bueno, aquí lo que voy a hacer entonces es, voy a pegar estos palitos. Este es el techo, esta es la parte interna del techo, entonces lo voy a pegar para poder hacer una base o una estructura que ayude o permita que sea mucho más firme. ¿Listo? Entonces aquí pego uno de los palitos. Y ahora entonces voy a cerrarlo un poco y voy a poner estos otros. Estos miden 6 centímetros, ¿listo? Lo que voy a hacer es ponerlos, como quien dice, a descansar sobre los palos que acabo de pegar, y eso va a permitir que él tenga esta curva. Y cuando lo vayamos a poner tenga, no curva, perdón, este ángulo. Bueno, aquí puse unos puntos de silicona para que me quede más firme el techo. Ahora lo que voy a hacer es cortar de los palos de brocheta, ¿sí? Voy a cortar la altura. Aquí voy a ver si de pronto, si en la cámara se nota. Aquí voy a introducir, este es el palito y lo voy a poner en toda una esquina, miren, así. Pero voy a mirar aproximadamente a qué altura. Entonces aquí sí me toca subir un poco la cámara porque necesito mirar, por ejemplo aquí, a qué altura lo quiero. Entonces vamos a ver más o menos allí. Entonces voy a ir hacia arriba, señalo pues inicialmente con mis dedos, y ya luego tomar el lápiz, hago la seña y así corto los 4 palos restantes. ¿Listo? Hago el mismo proceso con el alicate, o ya ustedes saben, con un bisturí o unas tijeras que ustedes tengan para realizar estos cortes. Entonces vamos a cortar
y lijamos también. A mí me gusta lijarlos para que queden bien. Bueno, ya los tengo cortados todos los 4 al mismo nivel. Entonces estos los voy a pegar muy bien en las esquinas de la caja. ¿Listo? Aquí. Le aplico buena silicona porque necesito que quede muy firme. Entonces le voy a aplicar al palito y a la base. Así los 4. Bueno, ya al haberlos pegado, entonces voy a empezar a ubicar el techo, ¿sí? Voy a ubicarlo primero así y recuerden que cuando apliquen la silicona hay que sostener muy bien para que se pegue, ¿listo? Entonces voy a poner los puntos de silicona en los palitos y empiezo a ubicar el techo, sostengo hasta que se quede muy bien. Bueno, entonces aquí ya está la tiendita. Ahora se puede decir que es el proceso también para decorarla un poco. Recuerden que nos quedó, ¿sí?, los otros extremos de estos maderos, de estos palos. Entonces vamos a empezar a decorar. Entonces yo quiero decorarlo aquí, ¿sí?, que me queden como si fueran maderos también saliendo de esta zona, acá adelante y en la parte de atrás. Entonces voy a empezar a pegarlos. Creo que voy a necesitar unos un poquito más cortos para que calcen en este lado. Voy a mirar, sí. Entonces los corto y los voy pegando. Bueno, ahora cuando ya he terminado de decorar, ¿sí?, miren que igual acá, entonces lo que voy a hacer es una decoración con unos banderines. Voy a tomar el cordón, lo voy a sujetar y voy a pegar unos 2-3 banderines para que decore un poquito más. ¿Listo? Entonces lo sujeto acá en la parte superior, pongo un punto de silicona también para evitar que se baje y así estoy decorando entonces la tiendita. Bueno, así queda con los banderines. Igual al otro lado se preguntarán, ay Lili, ¿por qué no los pegaste y luego pusiste el cordón? Porque cuando uno los pega en el cordón y ya luego lo va a poner acá en la tienda, entonces quedan todos torcidos y yo quería que me quedaran con este efecto así, que se vean como, bueno, no quedan tan súper derechos, pero sí quedan frontales, ¿sí?, que me queden como mirando en la tiendita. Bueno, ya ahora otras decoraciones. Yo inicialmente les mostré las aplicaciones, entonces estas las pueden poner aquí. Voy a poner esta en la parte de adelante. Ya la decoración va por gusto, pueden poner más corazones, todo lo que ustedes quieran poner a su imaginación, súper. Por ejemplo, navideñas quedan lindas para regalar en cumpleaños, en bautizos, en primeras comuniones. Vean,
Ustedes ya ponen, por ejemplo, angelitos o otro tipo de muñecos, de figuras, y les van a quedar muy lindas. En esta voy a poner esta que dice Kiss, en esta es la de besos y abrazos, que yo no sabía, pero me explicaron mis niñas que era besos y abrazos XO. Entonces voy a pegarlo con punticos pequeños de silicona para decorar. Ustedes también pueden mirar qué otras cosas, flores pueden poner también. Sí, miren así, dulces también, figuras de dulces. Por aquí voy a poner estos corazones en los laterales. Estos son en foamy, son autoadhesivos. Ustedes pueden ponerlos, los que ustedes pueden cortarlos sin ningún problema. Yo solamente para decorar un poquito. Me gusta mucho. Y ya estoy terminando la base. En realidad lo que les quería compartir hoy era cómo hacer la tienda. ¿Listo? Cómo hacer la tiendita. Y para ya la decoración ustedes pueden poner lo que prefieran. Bueno, y así queda entonces mi tienda. Ustedes pueden poner más decoración si quieren. ¿Listo? Yo aquí les voy mostrando. Miren a los laterales y en la parte de atrás. Pueden poner lo que ustedes quieran. Yo en esta ocasión lo voy a llenar de chocolates que me encantan. Entonces muchos chocolates les vamos a poner. O el dulce que ustedes prefieran, gomitas, o sea, el dulce que a ustedes más les guste es lo que ustedes pueden compartir, ¿sí? Entonces espero que esta idea les guste, que la pongan en práctica. Recuerden que una manera de apoyar nuestro trabajo, de apoyar nuestro canal, es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo o negro, porque ahora ya aparece negro, dice suscribirse. Das clic allí y es totalmente gratis. También déjanos sus comentarios para saber qué te pareció este trabajo y comparte por favor por todos lugares donde tú puedas, por WhatsApp, por las redes sociales. Es, como te digo, una manera de ayudar nuestro trabajo. Espero verlos en un nuevo proyecto aquí en su canal Arte en tus Manos.